Esto es Mi Generación, la historia del rock. Un recorrido año por año con los artistas, canciones, discos, acontecimientos y todo lo importante en el entorno de nuestra música favorita. Víctor, Isaac, Enrique y Carlos se suben a su DeLorean y nos llevan a cada momento importante en la historia del rock. Acompáñanos. Buenas noches, amigos. Aquí estamos nuevamente, Víctor, Enrique y un servidor, Isaac. 8:30 en punto. 8:30 en punto. Estamos aquí para Mi Generación, el programa del día 25 de noviembre del 2025, 25, eso ya debe ser algo de esto de lo que siempre se presume, ¿no? Que nunca se va a repetir y demás, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí estamos una vez más. Es el tercer programa del 62 y del 2006. 72. Perdón, 72, 1972 y 2006. Algo que a mí nunca me ha gustado en la vida y que no le he entrado porque no me llama la atención, verdaderamente no me llama la atención, son los juegos. Y Carlos nos va a presentar que en 1972 se presentó el Atari, que obviamente lo conozco, obviamente lo he visto y demás, y alguna vez lo jugué 2 o 3 veces en toda mi vida, cuando mucho, pero nunca me llamó la atención ni los juegos ni nada de eso. Lo único que he jugado en mi vida prácticamente más de 5 horas fue el Mario Bros. 2, pero fuera de eso, nada de los juegos ni me llama la atención. Nunca me he comprado una consola, nunca he tenido nada de eso, pero pues a quien le interesa, ¿ustedes cómo están en ese tema? Yo estoy casi igual que tú. A mí, yo también videojuegos es algo, o sea, siempre hay cosas en las que digo, no estoy dispuesto a invertir mis horas nalga en eso. Prefiero agarrar la guitarra, prefiero ver una película, prefiero cualquier otra cosa, no sé, salir a caminar. No, los videojuegos, pero Atari sí lo jugué. Porque, bueno, pues estaba chavito, ¿no? Pero es el único, ¿eh? Es el único porque, imagínate, ni siquiera el Nintendo y mucho menos las consolas contemporáneas, ¿no? No se usa. Era una novedad total, ¿no? Cuando salió. Sí, Atari sí lo usé. Entre el 83 y el 84. Salió antes, pero bueno, en ese momento llegó a mi vida. Y bueno, pues tengo hermanos más chicos, entonces, pues era otra forma de entretenerse, pero no, nunca ha sido mi hit los videojuegos, pero respeto y reconozco que también es todo un universo, también así pues hasta de habilidades y de comunidades y de muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, sin descalificarlo, simplemente digo que no, yo tampoco, más o menos como tú, Vic, ¿no? Me refugié en otras cosas, pero en eso no. Pues yo he de confesarles que a mí sí me gustan. Bueno, me gustan los videojuegos, me gusta el tema del juego, pero sí le tengo mucho respeto y luego le sacateo porque cuando yo era niño me robaba los cambios de las tortillas en las maquinitas. Y luego, pues ya más grandecito, pues que el Tetris y que todas esas cosas. Y en algún momento me clavé en un juego que estuve, pero así, completamente robotizado por ese maldito juego, hasta que lo terminé, de esos juegos como de rol, que vas buscando cosas pero no hacía otra cosa que estar jugando ese maldito juego. Es más, ni siquiera trabajaba. O sea, en lugar de trabajar en mi chamba, en lugar de trabajar, me la pasaba jugando el maldito juego, y cuando se pasaba mi jefe enfrente lo quitaba, ponía otra cosa, hasta que lo acabé. Y entonces cuando lo acabé dije, no, esto es una adicción muy cañona, ya no vuelvo a jugar. Estás cayendo en la ludopatía. Sí, entonces, pues sí, ya me mido mucho con ese tema del juego, porque sí, se clava. Bueno, pues, muy bien, pues esas son las cuestiones. Carlitos aquí nos va a platicar la suya, y como ustedes saben, nosotros platicamos de los grandes acontecimientos que hay alrededor de cada año que vamos tratando, y estamos en 1972 y 2006, y en 1972 surgió el Atari. Venga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Melómanos de mi generación y de Live Headbangers, muy buena noche, otra emisión más. Llegamos a mi generación número 20 y pues es la tercera parte ya para cerrar
esta terna de los años de 1972 y 2006. 1972, grandes años, esta década de los 70. Y ahora voy a tocar el tema de una manera muy personal, porque voy a hablar de esta famosísima empresa que inició un gran proyecto y provocó un gran cambio en lo que es la tecnología doméstica, la tecnología casera. Fue un giro tremendo a la industria del entretenimiento, y fue justamente en junio de aquel año del 72, en Sunnyvale, California, cuando un par de chavos, Nolan Bushnell y Ted Dabney, fundan la otrora empresa Atari. Atari, caray, Atari fue la primera empresa y fue la que revolucionó esos juegos tipo arcade, las consolas de los videojuegos, y posteriormente ya entró al mercado, que por cierto le fue muy mal, de las microcomputadoras, ese juego del famoso Pong. Después ya lanza en 1977 el famosísimo Atari 2600. Yo lo tuve, de hecho tuve dos. Tristemente no sé, o más bien no quiero saber dónde acabaron esas dos consolas con sus joysticks, las Atari 2600, y fueron ventas de millones de unidades y que revolucionaron toda la década de los 70 y los 80, todos los maravillosos los juegos, el Combat, ese famoso Combat que era de guerra, lo que era antes normal, ahora está todo satanizado, pero bueno, eran gráficos totalmente arcaicos, eran los Pix y Pox, lo que llamábamos en aquel entonces los programadores, y eran pues el de los avioncitos, el de los tanques de guerra, estaba el del ping pong, etcétera, etcétera. Gran empresa. 72, en el 77 2600, ya para inicios de los 80, pues ya 82, 83 viene la gran competencia, porque entran otras marcas de microcomputadoras y también desarrolladoras de software. Está Electronic Arts, está Sega, está... Bueno, posiblemente fue ya Nintendo y los más nuevos, pero de los clásicos, Sega, el Electronic Arts y Atari, pues son muy competitivos. 83, 84, 86, ya se va pues cierra la empresa, ha tenido varios dueños, ha revolucionado, ha cambiado de nombres, y al día de hoy, pues simplemente Atari es una compañía francesa, cotiza en Euronext, y se dedica a la parte de los juegos digitales, como el Intellivision de 2024, Ubisoft y Thunderfall del 2025. También tienen el hardware tipo vintage, y pues es algo un poco complejo. 86, ya 87, 88, 90, pero ya para el 87, 88 lanzan una maravillosa línea de computadoras. Entonces aquí fue donde yo me metí mucho, porque en el 79 con el Atari 400, 800 cierran una gran época y lanzan la famosa Atari 1200 XL, como la Commodore, lo que sería la competencia para la Commodore, de 64K, hubo muy poca producción, hubo problemas con la compatibilidad. Luego sale la 600 XL, la 800 XL, y no fue hasta el 87 justamente que sacan una Atari XEGS muy buena, y en esos años justamente se separa la universidad, el grupo CUDEC, y hay una sede en el Estado de México y otra aquí en Querétaro. Entonces me vengo a Querétaro, y para iniciar lo que será el CUDEC de Querétaro se rentaron un par de salones en un seminario, y ahí comenzó lo que hoy es la UCO preparatoria, es la mejor preparatoria
del estado de Querétaro. Y comenzamos en ese seminario porque fue a instalar las Ataris en 1200 y después fueron las Ataris modelos ya contraían procesador Motorola 68000, aquel mismo con el que contaban las primeras Apple, de 8 megahertz, impresionantemente lentas, bueno, haciendo la comparación, pero esa 130XL, la 1200XL, pues 64K en RAM, eran máquinas muy arcaicas. Fue una maravilla trabajar con esas computadoras, con esa línea de cómputo. Las ventas no fueron las esperadas, el soporte fue más bien casi nulo, pero fue de gran época el poder haber trabajado, iniciado ese proyecto con el grupo CUDEC aquí en Querétaro. Ya 2 o 3 años después me regresé al Estado de México a seguir. No sé qué pasó con esas Atari. Y del Estado de México, yo sí me quedé cuando se desecharon o se pusieron en reventa porque allá en el Estado de México tenemos las Commodore 16, Commodore 64 y Commodore 128. Me quedé con 2 máquinas, con algunos monitores, otras cuestiones tecnológicas, pero Atari, la iniciadora, la gran compañía que todos gozamos en aquella época con el famoso Atari 2600. ¿Quién de ustedes aquí? Comenten quién tiene esa consola 2600, a ver si me puedo hacer de otra. Si alguien la vende o algo, pues, o que me la regale o que me la done bien recibida para mi museo. Pausa. Pues ahí está, Carlitos recibe donaciones de Ataris, de cosas en su museo. Vientos, ¿no? Consolas que ya no usen. Sí. Yo tengo una sumadora de esas de palanquita. No, con esa no se podía jugar. Y tengo máquina de escribir eléctrica también por ahí. Y tengo 3 máquinas de escribir mecánicas, como de los años 30 más o menos. Jesús Herrera, saludos señores. Sandra Gal, buenas noches, qué gusto oírlos en vivo. Nos da más gusto que nos escuches, Sandra. Muchas gracias. Esperamos que tú y Jesús Herrera no también que les gusta Kiss. A ver qué dice Jorge Isaac. Dice que en la década de los 80s, en la Glorieta de Insurgentes, existía el local famoso de Las Chispas, sí, como no, donde había alrededor de 50 maquinitas en algún momento de mi vida. De esa época llegué a jugar desde que abrían hasta que literalmente apagaron las máquinas. Era cuestión del joven hoy. Ya lo dejé, pero me siguen gustando. Al no poder tocar un instrumento, juego Metal Hero. Muy bien, muy bien. Sí, ese local era peligroso. Sí, lo llegué a ver yo por ahí. Era Nunca como el entré, Triángulo pero de las sí lo llegué a ver. Bermudas. Ahí se desaparecía la gente, ya no la volví a saber. Muy bien, pues vámonos. Señores, en la música existe algo que se llama música pop, o declaradamente música pop, y algunos se niegan de ella, otros no tanto, yo nada. Y les voy a presentar una de mis famosas triadas, ahora con 3 canciones de música pop que seguramente conocen. Hay de todo aquí, desde las clásicas One Hit Wonder, como esta, que al menos en México nadie conoce nada más de este trabajo de Billy Paul. La canción se llama Me and Miss Jones, yo y la señora Jones, que es la canción que es el himno de los infieles. Es una canción que habla de una aventura amorosa, pero donde confiesan que están casados y demás. No dicen saben que dicen ahí, sabemos que estamos mal, pero pues es muy fuerte y no lo podemos dejar ir. Entonces, todos los días se encontraban en el mismo café y por ahí se veían la señora Jones y Billy Paul, que todavía de repente se presenta en espectáculos de esos de revival, de recuerdos, y sale y canta esta canción, otra canción y vámonos. Entonces, afortunadamente fue primer lugar en algunas listas, tercero en el Billboard, y gracias a eso, pues, yo creo que estuvo becado de por vida. La siguiente canción también es muy conocida, tiene 300 versiones más o menos hechas, realizadas.
A mí la que más me gusta es esta, con el Elvis Presley. Es de los mismos arreglos de los que le gustan a Enrique con la de Suspicious Mind, pero en este caso es Always on My Mind, una canción que iba a sacar otros artistas. Brenda Lee iba a estar por ahí, pero la han grabado, como les digo, 300 artistas diferentes. Elvis Presley la grabó como a los 2 meses de separarse de Priscilla, y dicen que es la canción perfecta para decirle a la chava cuando la acaba, dice, y literalmente estaba así en la reseña, dice, si alguna vez la has cagado, esta es la canción perfecta para mandársela a tu chava. Dice, hice que las cosas están mal, pero estabas en mi mente. Siempre estabas en mi mente. Y el compositor, precisamente al hablar de la canción, dice eso, que andaba de viaje y andaba por allá medio desconectado de su mujer, y le habló por teléfono y le dijo que sí, que la había regado, pero que ella siempre estaba en su mente. Entonces, curiosamente, esta canción llegó a muy buenos primeros lugares, está considerada entre las canciones de amorciano más famosas del mundo, y curiosamente 10 años después salió otra versión con el maestro, ahorita se me fue el nombre, ahorita se los digo, es en Onda Country, Willie Nelson, y con él llegó 10 años después, llega al primer lugar y permanece 21 semanas en las listas. Entonces es una gran canción. Y cerramos con una canción que yo me equivoqué con las fotos y puse a Simple Red, porque también hizo una versión de esta canción y también fue número 1. Es otro ejemplo de canciones que hacer un revival, hacer una versión diferente. Esta la lanza en el 89 Simple Red y llega a primer lugar en ambos lados del Atlántico, pero originalmente fue también un primer lugar con una banda llamada Harold Melvin y las Notas Azules. Siempre me gustó el nombre de esta banda, Harold Melvin and the Blue Notes. If You Don't Know Me By Now, se llama esta canción, que seguramente también han escuchado. Otras son de las cancioncitas también para ir oyendo en el radio. Le salió un cover muy sonado en los 80s con Simple Red. Sí, con Simple Red. Sí. Entonces, pero pues esta canción, como les digo, pues originalmente era de los años 70 y fue hecha para una cantante que se llama Patti LaBelle, que tuvo mucho éxito en la música disco. Y Patti LaBelle, como estaba encarrilada con la música disco, no la quiso grabar. Ya posteriormente la incluyó, pero entonces se la dieron a Harold Melvin y dijeron, pues esta es nuestra. Hicieron un gran número de esos y se volvió una banda súper clásica, Harold Melvin y las Notas Azules. Así que les voy a poner la música y ustedes me dicen si las conocían o no las conocían, por favor. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
see, now listen. All the things that we've been through, you should understand. Like I understand you. Now, baby, I know the difference. Listen to me, baby. Between right and wrong. Now, I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Well. Una maravilla esa canción de Harold Melvin y las notas azules. Y me gustaba mucho ver a los grupos de doo-wop, los pasitos que hacían mientras cantaban, así, la coreografía que se armaban. Era una maravilla. Todos los grupos, los Pingüinos, los Clovers, todos los de doo-wop hacían eso. Pero, ¿conocían las rolas? Esa de Mia Mrs. Sí. Jones, por ahí hay una versión de Daddy Holly John Oates, y también había un grupo de los 90, no me acuerdo cómo se llama, estaba tratando de acordarme. También le hizo una versión a esta canción y fue bien conocida, bien famosa, pero no me acuerdo cómo se llama el grupo. A ver si ahorita me recuerdo. Mejor conocida como el himno de los infieles. Obviamente no nos toca a nosotros, pero No, pues es para otro tipo de gente, pero de todos modos, personas sí. La de Elvis, pues es conocidísima, ¿no? También. sí. Sí, pero ves la letra y dice, sí era para Priscila, estaba pidiendo perdón el cabrón. Esa canción yo la conocí primero con los Pet Shop Boys en 1987 que con Elvis Presley, pero son de esas canciones que, o sea, esa versión de los Pet Shop Boys es así como electropop, bailable, Sí. ¿no? Muy Yo bueno, no Los esa Boys, pero madre. es una canción que al ritmo que le pongas, así la hagas cumbia o quebradita, va a seguir sonando chingona, ¿no? Sí. No, son de esas Bueno. canciones que si tienen 200, 300 versiones es por algo, ¿no? Sí, y en el estilo que sea. Sandra Gal dice, a mí 2, 3 canciones de Kiss más me hubieran gustado ver el show maquillados. Se retiraron, pero creo que están en una mini residencia en Las Vegas. No entiendo. O sea, a lo mejor están haciendo show en Las Vegas por ahí los de Kiss. Como acabó Elvis Presley y como acabaron. John Lennon tenía una frase que decía, yo lo único que no me gustaría era terminar mi carrera tocando en Las Vegas cada semana. Se le decía que era deprimente. ¿Qué dice Jesús Herrera y Enrique? Afortunadamente, dice, por amigos pude jugar y aprender a manipular una computadora y fue una Atari. Y de ahí la fortuna de no tenerle miedo a la tecnología. Bueno, sirvió de algo, le fue útil por ahí. Sí. No, muy buenas, dice Sandra, a las canciones de la triada pop con que iniciamos el programa. Muy bien, gracias, Sandra. Pues vámonos con lo que sigue y pues ahora vámonos ya con algo más pesadón, con Emerson, Lake and Palmer. Vámonos, 1972 sale el tercer disco de esta banda Emerson, Lake and Palmer. Ya sabemos quiénes eran Emerson, Lake and Palmer. Keith Emerson, tecladista, maestro del Hammond B3 y de los Moogs, de los sintetizadores, padre de los sintetizadores prácticamente. Es uno de los que le metieron más a este tipo de cosas y de ahí desarrollaron muchas otras cosas más. Greg Lake, que venía de tocar con King Crimson, de hacer grandes cosas ahí con ellos, bajista, guitarrista, vocalista, y Carl Palmer, que venía de ¿cómo se llamaba su banda? The Nice. No, The Nice era Atomic Rooster. Atomic Rooster. The Nice era Keith Emerson. Atomic Rooster era la banda de Carl Palmer. Bueno, sacan un disco en el 70 y el primero me parece fue 70, 71 sacan Tarkus, en el 72 sacan que cada vez que sacaban un disco pues iban mejorando. De trilogía en su momento pues, llegó a considerarse la obra maestra. Después sacaron otros discos que tienen otras cosas muy muy interesantes también, pero yo creo que sí es uno de los más aclamados, afamados de este trilogía. Y bueno, pues aquí hay una explosión de los sonidos del sintetizador de Keith Emerson, básicamente, arropados con una batería. Ahora que lo estaba volviendo a oír este disco, yo creo que también Carl Palmer es uno de estos bateristas poco reconocidos. Es un gran baterista, pero además
lo que hace aquí es prácticamente toda la percusión de una orquesta en composiciones prácticamente como si fueran de música clásica también. Bueno, pues el título es Trilogía, es el nombre de una de las canciones que trae este disco. Este disco son 9 canciones nada más, unas muy largas, como sabemos que es pues como la forma de hacer las canciones en la música, en el rock progresivo básicamente, ¿no? Todavía no. Esta empieza con, no grites, Vic, esta empieza con una canción que se llama, Espérame. The Endless Enigma o El Enigma Interminable, parte 1. Y bueno, en esta parte 1 que dura 6 minutos con 40, porque hay una parte 2, en esta primera parte de 6 minutos con 40, trae varias partes, es una suite básicamente, comienza con puro teclado, después con unas atmósferas de sintetizadores, luego piano y luego viene la voz de Greg Lake con un poco de letra, y todo perfectamente bien coordinado con la percusión de Carl Palmer. Luego viene la segunda, que es Fuga, que Fuga es una forma musical también de la música clásica, y muy curiosa, una composición también de Keith Emerson. Esta es instrumental. Luego viene la segunda parte del Enigma Interminable, The Endless Enigma, parte 2, 2 minutos más de música progresiva, bastante buena. Luego viene lo que sería pues la canción más conocida de este disco, que se llama From the Beginning. Es una composición de Greg Lake, es una rolotototototota. Ahora sí que aquí les voy a decir, como dice Carlos, tiren toda la basura y quédense con este disco, con esta canción. Si Víctor decía que el disco que se le hacía el mejor de progresivo de Yes, pues yo aquí empezaría a competir con algunos de Emerson, Lake and Palmer, y luego más adelante vamos a ver otros que también, ¿no? Pero bueno, cada quien sus gustos. Luego viene una canción que se llama The Sheriff, que pues es una canción un poquito más movidona, con un groove más no tan progresivo. Igual tiene unas percusiones muy, pues como de tipo de banda de guerra, etcétera. Luego viene la última canción de este primer lado, que se llama How Down. Es en realidad una versión a una composición de un músico de música clásica contemporánea, es un músico del siglo XX, llamado Aaron Copland, que también proveyó otro de los grandes éxitos, que fue la de Fanfarria por un nombre común, también es una composición de Aaron Copland. Esta es otra composición de este cuate, y pues aquí hacen su versión tipo rock progresivo. Y el lado B trae 3 canciones, empieza con Trilogía, que es la que le da nombre al disco, y que también es una de las canciones emblemáticas de este trío. Luego viene una canción que se llama Living Sin, o Vida en Pecado, digamos. Esta es la aportación de Carl Palmer. Esta es pues una canción que lleva mucho más tipo de percusiones, ahí se nota más el trabajo de Carl Palmer. Una canción más rockera, más pesada, esta no se oye tan progresivo, esto ya se oye un poquito más pesadón, y terminan con una canción que se llama Abaddon's Bolero, o el Bolero de Abaddon, una canción de 8 minutos con 7, que pues es lo que, como su nombre lo indica, es un bolero, como el bolero de Ravel. El bolero, que es una forma musical también que es repetitiva, y como que va increciendo, o sea, va de menos a más en cuanto a intensidad, a volumen, etcétera, etcétera. También es una pieza instrumental con lo que llaman el ostinato. El ostinato es una cuestión que ustedes repite en la parte de las percusiones. Y allí, bueno, pues la especialidad de Steven Wilson. Sí, el repetir. Y bueno, pues en esta producción da uno cuenta de la calidad musical de estos 3 músicos, y sobre todo, como les decía yo, Carl Palmer es un baterista que yo creo que no ha sido pues bien reconocido como se merece. Es una fregonería. Tienen todo, quédense con este. ¿Qué les parece? Pues yo ya he dicho lo que pienso de Emerson, Lake and Palmer, que me gustan sus piezas, no sus álbumes, no sé por qué no le cargué nunca, así como para decir, está en mi lista de las mejores bandas, o más, bueno, más bien de lista de gustos.
reconozco que es una bandota. El Keith Emerson me dejó estupendejo. El día que lo vi en vivo, no sabía ni para dónde voltear. Es una maravilla, era una maravilla el señor. Pero no le agarré la onda así a sus LPs completos. Pero pues hay piezas que son súper emblemáticas y que me gustan. Y es una maravilla. No sé, Enrique. Un poco, yo estoy un poquito, no es que esté totalmente de acuerdo contigo, pero sí en gran parte. Es una banda a la que admiro mucho, o sea, creo que Keith Emerson fue el mejor, o sea, y mira que hubo muchos muy buenos, pero creo que se cosía aparte. Yo creo que sí podríamos considerarlo a él como el campeón de los tecladistas de los años 70. Y mira que estaba Tony Banks, y mira que estaba John Lord, y mira que estaba en muchas bandas, ¿no? Tuvieron tecladistas importantes, pero sí creo que el Keith Emerson se cuece aparte. O sea, sí me parece que sí fue una banda así de un virtuosismo así al extremo, y de las que más tuvieron, de las que mejor supieron incluir elementos de clásica en el progre, ¿no? Y que a pesar de no tener en su sonido base guitarra, sino más bien se basaba en el teclado, tienen temas bastante duros, fuertes, ponchados, pesadones. Es muy entretenido escucharlos, o sea, los escuchas y dices, están locos, ¿cómo pudieron ser tan buenos? ¿Cómo pueden tocar de esa manera, no? Sí. Pues ahí te va una curiosidad. Ser muy nerd para tocar esto en la guitarra, ¿Cómo lo oyeron? No, hay que ser muy nerd. Es un trabajo tremendo, sustituir las partes de las teclas en la guitarra, más que suene y que suene pues, similar al original, ¿no? Obviamente es otro, otro instrumento, pero no, hasta la cabeza. Yo creo que está, con la guitarra está lanzando el teclado, creo. Porque suena mucho a teclado. Porque suena así, no, el sonido del teclado con el sonido de la guitarra, sí, como sea. Sí, es como un timbre, sí, como un timbre de... Sí, yo encontré un par de covers de tecladistas con esto, pero de repente me encontré este guitarrista y dije, vale la pena ponerlo. Sí, está cañón. Está cañón hacer eso. Si en el teclado está cañón, imagínate en la guitarra está más cañón. Emerson fue grande, dice Jesús, en todas las formas de teclado, Hammond, Moog y sintetizadores.
cosa que Lord fue más de Hammond, ajá, y Rick más de sintetizadores, y se refiere Rick a Wake. Wakeman. Totalmente Sí. de acuerdo. Sí, que Emerson era muy, muy completo. Sí, era el Sí, Pelé de sí. los lados. Mi cuate Enrique se rifa más que ese filipino. Enrique se lo saltó, no lo quiso leer por modestia, pero Sí. yo lo leo. Saludos, Paco. En gusto se rompen géneros, Paco. Si a Jorge Paullada y a Carlos les gusta Kiss, que a ti no te gusta, Enrique. Ay, es lo bueno de que nos divertimos aquí. Y hablando de diversión y de llevar a Contreras y todo, estar ahí siempre molestando con lo que hacemos, ahora Enrique va con el disco que menos me gusta de Pink Floyd. Sí. Fíjate que, ¿te acuerdas que hace unas 3 semanas, creo que estabas hablando del Middle, donde viene One of These Days, donde viene Echoes, y justo hablábamos tú preguntaste cuál es su top 5 de Sí. álbumes de Pink Floyd, y te decía que este disco así olvidadón, pues tal vez sea mi quinto favorito de Pink Floyd, después de Animals, Wish You Were Here, ¿cómo se llama? Dark Side of the Moon, y precisamente el Middle. Me gusta mucho el Obscured by Clouds, oscurecido, tapado por las nubes, que por cierto la portada es esta que me puse acá atrás. Es una imagen así como si viéramos al sol a través de un bosque muy espeso de las hojas y ramas, y con un cuate ahí trepado en el árbol, una imagen ahí muy curiosa, diseñada por Storm Thorgerson, ilustrador y fotógrafo del despacho que le hacía el arte a todas las bandas importantes en ese momento, que son los de Hipnosis, famosos precisamente por hacer muchas portadas de Pink Floyd, algunas de Led Zeppelin y muchas de otras bandas, ¿no? Entonces ellos hacen este arte de portada. Este disco que fue en realidad una petición de un director de cine francés de origen suizo y nacido en ¿dónde nació? Nació en un país bien diferente, porque es un cuate llamado Barbet Schroeder, un cuate productor y director francés de origen suizo y que nació en Teherán, la capital de Irán. Bueno, él ya había requerido a la banda para la grabación de un soundtrack de una película llamada More en el 68, y le gustó el resultado. Entonces aquí saca otra película, una película que se llama El Valle, rodada totalmente en Francia, pero que hablaba de pues unos expedicionarios que buscaban así como una búsqueda espiritual, como un retiro espiritual en Nueva Guinea. Los llamamos Nueva Guinea, pues está ahí es el límite entre Asia suroriental y Oceanía, ahí al norte de Australia. Bueno, pues allá se fue incluso hay una tribu que sí es de ese lugar, que es la que completa el track número 11, la última canción, que se oyen así como cánticos de tribus, es una tribu real de ese lugar de Nueva Guinea. Bueno, pues él usó el mismo método que usó para More, cuando se llama Music from the Film More, música para la película More. Él les daba como que una versión ya terminada de la película, y las entregaba, y les decía, mira, aquí en este minuto, en este tramo, aquí es donde quiero que entre la música. Entonces, como darles, pues sí, como un guión, como una guía, ¿no? Y de esa manera se pusieron a hacer la música y a escribirle, la completaron en 2 semanas, también en unos estudios franceses. Ahí la hicieron, interrumpiendo un trabajo que ya habían comenzado, que es precisamente el de ¿por qué se me está olvidando el nombre? Dark Side of the Moon. Es decir, ellos ya estaban trabajando en Dark Side of the Moon cuando les encargaron esta chambita. ¿Y cómo ven, nos la echamos? Nos la echamos. Pues es cuate, ¿no? Es cuate el Barbet. Entonces, se echaron este disco en 2 semanas para una película. Y les voy a contar una cosa muy curiosa, es cómo llegó a mis manos este disco. Era el año 1998, me acuerdo bien, por ahí de febrero del 98,
y me contacta un cuate que pues ya ahorita lo veo muy poco, pero pues más bien en redes sociales, ya hace muchos años que no lo veo en persona. Se llama Carlos Espinosa Valentín, no sé si alguna vez nos ve aquí, lo dudo, pero si no, pues le mandamos un saludo. Y me dice, oye, cabrón, te tengo que regalar un disco. A mí sí me gustó, pero yo creo que a ti te va a gustar más, porque es el Pinky tocando como el Zeppelin. Digo, pues ¿cómo, no? Eso cómo va a ser. Dice, no, es que la guitarra de Gilmour suena como la guitarra de Jimmy Page. Eso es una locura, ¿no? Pues cada guitarrista tiene su estilo, pero es bien curioso. Los dos primeros tracks, sobre todo el primero, pero los dos primeros, la primera que se llama Obscured by Clouds y la que se llama When You're In, que son instrumentales las dos, y la segunda, de hecho, es bastante corta, dura 2 minutos y medio, la primera apenas 3 minutos. Sí, el timbre y el color de la guitarra de Gilmour, que estamos acostumbrados a verlo pues con la Stratocaster, hagan de cuenta que le pusieron ahí la Les Paul de Jimmy Page y suena al Jimmy Page. Ya en las demás canciones no, pero en las dos primeras sí suena una guitarra como muy ácida y hasta pesadona. Entonces es bien curioso. Mi cuate dice, este disco es mío, pero te lo voy a regalar a ti, porque sé que te va a gustar mucho. Ah, pues órale, éntrale pues, ¿no? No, sí me gustó mucho el disco, pero no me gustó nada más porque las dos primeras canciones, la guitarra de Gilmour sonara de esa manera, con un timbre bien diferente. La guitarra de Big Gilmour estamos muy acostumbrados a escuchar el timbre del solo de Shannon You, Crazy Diamond, o el de Comfortably Numb. Ajá, que es con una guitarra así con un color de voz muy particular. Aquí suena bien diferente. Suena más agudona, más pastosa, no sé. Pero bueno, más allá de eso, sí me parece que es un disco para haber sido compuesto así como express y por encargo y para una peli. Me parece que sí tiene muy buenas canciones y mucho balance y tiene unas tranquilitas, unas más bluseadas, unas más psicodélicas. Entonces creo que es un álbum que grabaron, lo veo yo como que de manera muy relajada y que les quedó variado y muy completo. Entonces, pues sí, por eso me gusta. Me parece que tiene muy buenos temas. Hay una que se llama Mood Men, que es así como que tal vez de los momentos más tristes del disco, algo así como Hombres de Barro, Mood Men, pero me parece que está muy buena. Luego tiene una que fue la más famosona, que fue como el sencillo, que es El fin de la infancia, Childhood's End, totalmente de Gilmour, compuesta por Gilmour y cantada por Gilmour, que pues es como que un adelanto al sonido que nos presentaría mucho el Pink Floyd de la época del Division Bell, o a lo mejor me suena así porque Division Bell ya no estaba Waters y cantaba Gilmour nada más, ¿no? Pero así se me figura. Y We Four, que también es pues de las más conocidas del álbum, que es totalmente de Waters y la canta Waters, y es en donde Waters se refiere un poco a su padre que murió durante la Segunda Guerra Mundial y esta historia a la que suele recurrir mucho Waters, ¿no? El tema número 10, que es el de Absolute Liquor Thames, es donde les digo que es una tribu que se llama Mapuga, es el nombre de esta tribu, que es de Nueva Guinea, y lo grabaron así como un cántico ceremonial de la tribu ¿no? Entonces, pues no tiene más ¿cómo decirlo? Más profundidad, no es un disco pretencioso, no es una superproducción como Dark Side of the Moon, es un disco que está en medio de dos titanes que son Middle, tal vez el disco más progresivo de Pink Floyd, y el Dark Side of the Moon, que es consagrado como el mejor álbum no solo de Floyd, sino de muchos o de casi todos los discos que existen, y en medio de esos dos super discos, super producidos, está este trabajo un poco más espontáneo y más sencillo, que me parece que de todos modos estaba muy bien inspirado. La guitarra metida en una canción de Floyd.
Chulada, chulada. Fíjense que esta lira suena más a Gilmour que la lira de la rola en la grabación original, que sí suena como muy Page. Pues cosas de los tiempos, ¿no? Sí. De esos años, pues. Entonces sí, se me hace un disco como más espontáneo, más libre, más orgánico, sin tantas capas, así como que vamos a juntarnos para música que nos está pidiendo este güey, órale, y le sale algo chido. Y los colores como sí muy de Gilmour. Sí, sí. Sí. Bueno, ahí vemos también las divertidas que ponía el Nick Mason con las calabaceras. Sí. Aviéntate media hora haciendo el tap, tap, tap. Y ya. Muy bien, qué buen comentario de Víctor sobre Kiss. Gracias, Jorge. Yo sabía que eres público conocedor. ¿Cómo nos divertimos con esto? Me cae de mal. Totalmente Bueno, pues, de acuerdo con el amigo de Enrique sobre las guitarras, excelente disco. Sí, tiene un donde la guitarra de Gilmour suena, o sea, almo a Gilmour, pero suena como que estaba probando ahí otros sonidos con su guitarra. Les digo que era un disco que hicieron como para desaburrirse de lo que venían y así como, vamos a tocarla con otra lira, con otro sonido, con otro ampli, no sé. sí, pues hay el chance, ¿no? Una variante ahí divertida. Y sí está muy cinematográfico. Sí. Esta pieza, sobre todo la que oímos ahorita, Uh-huh. sí se antoja que estás viendo una película y es la música de fondo. Sí. Muy bien, pues vámonos con algo más pesadón todavía. Tan pesado que les aviso que no tendremos Pónganse faja. No tendremos música porque hoy al abrir mis programas de Facebook, de YouTube y el StreamYard para pasar el programa, tengo una nota de que el video que había escogido para ilustrar este tema me fue bloqueado. Y recibí una advertencia, así que por tu culpa, Carlitos. Ni hablar. Ni hablo. Bien, vamos al 2006. Ese fue 1972. Ahora 2006 voy a hablar de dos discos. Dos discos raros, dos discos poco conocidos, una banda y el otro es es un multiinstrumentista privilegiado. La primera es la banda Asesino. Se considera, yo creo que más bien de origen mexicano, pero bueno, es una banda o un supergrupo, como le llaman, que se funda en Estados Unidos. Y el género pues es como death grind, una fusión entre brutal metal y death metal. Se forma en Los Ángeles en aquel 2001 y pues es liderado por el guitarrista Dino Cazares. Y sí, ese mismo que estuvo con Fear Factory y con Brujería, y con Tony Campos en el bajo y la voz principal, que también estuvo con Static X y también con Fear Factory. También está formado por Emilio, el famoso sadístico Márquez, en la batería. Pues es una banda mexicana. A mí en lo personal no me gusta Brujería, se me hace muy, no sé cómo calificar, no me gusta la música, no me gustan las letras, aunque tengan buenos músicos y sea una muy buena banda, no se me hace como una banda de muy mal gusto.
En este caso, Asesino lanza el 2006 este disco bajo el nombre de Cristo Satánico. Es un proyecto, es como un homenaje a las raíces chicanas mientras se explora qué es la música. Cristo Satánico es apenas el segundo disco de estudio y sale al mercado en este año con el sello de Puro Audio Records, allá en Estados Unidos. También sale en Europa, etcétera, etcétera. Trae algunos, entre comillas, creo que salía en aquel 2002 con sus corridos de muerte, pero bueno, este proyecto, este álbum llega a experimentar como un proyecto de deathcore, pero un poco más extremo. Es una sátira contra la hipocresía religiosa, contra la violencia social, contra la perversión, todo está en unos riffs de metralleta, unos blas endiablados, vaya, además sorprendente porque en este disco viene en la participación pues, del bajista de Sepultura, Andreas Kisser. También por ahí viene Jamie Hashtag de Hatebreed, participa en los coros. Tiene buenos músicos, tiene buena letra, tiene muy buen el objetivo. A lo mejor no es la manera, pero vaya, la música es para disfrutarse y si ellos eligen ese tipo de música para protestar o para hacer ese llamado a la sociedad, pues bienvenido. Un disco muy bueno, yo creo que es un humor negro, una crítica social, aunque es una banda allá viviendo en Estados Unidos, las letras son en español, son provocadoras, están llenas de doble sentido, habla tristemente o afortunadamente un tema que se tiene que tocar sobre la pedofilia clerical en la rola Padre Pedófilo, regresando odio, el odio racial, la violencia de género. Hay una canción que se llama Puta Compito. Bueno, 2006, estamos en 2025, impresionante ese tipo de letras, pero bueno, ya es parte del reclamo social. El tracklist, pues advertencia, regresando odio, soy maldito, rituales salvajes, padre pedófilo, enterrado vivo, puta compito, Adelitas, tuqueado, pero primero sadístico. Ese es como un homenaje a Cáceres Márquez. Batalla final, Cristo Satánico, una versión instrumental de un poquito más de 6 minutos. Tu mamá también, y se cierra con un bonus track muy, muy corto que es Misas Negras y Matando Güeros. Son los covers de brujería y cierran con este fiestón, ¿no? Honrando a sus raíces como influencia. Pero bueno, yo creo que esta banda sí me gusta. Es bueno el disco, hasta ahí. Y lo pueden encontrar ahí en las plataformas. Tiene buenas reseñas en las plataformas, en Radio Music, en Enciclopedia Metallum, y es, bueno, digo, recomendable. Un death grind chicano, brutal, ingenioso, adictivo, y pues le daremos una calificación de unos 7.5, casi 8 de 10. Parecido a brujería, pero creo que nada que ver la música. Pausa. Ahí está esta reseña el disco de Asesino. A mí, no sé qué piensen ustedes. Ahorita me estaba acordando de un tema. Voy a ilustrarlo con un ejemplo muy, muy fresa. Mi cuate que yo creo que quizá conoce, mi cuate Francisco, vive ahí en Reforma, donde fue mi pachanga de cumpleaños, en el 9º piso de un edificio ahí frente a la Glorieta de Colón. Es agnóstico totalmente, se declara agnóstico. Y en el último temblor fuerte que hubo, nos confesó que se hincó y se puso a rezar. Por si las moscas, dijo. Y así se me figura mucho. Alguna vez me acordé de esto porque todos estos grupos que hablan en contra de la religión y demás, de la que sea, ¿no? O sea, primero que nada, yo respeto si eres ateo, si eres agnóstico, si eres católico, si eres musulmán, si eres lo que sea, mis respetos para ti. O sea, no me preocupa nada en el asunto. Pero sí, es curioso que luego están más interesados
no creyentes que los creyentes, ¿no? Nunca ha habido un grupo que diga, pinches agnósticos putos. O sea, nunca salió una canción que diga lo contrario, por un lado. Entonces, no sé por qué le entran por ahí. Y la otra que me acordaba yo, cuando salió Molotov, la banda Molotov, hace muchos años, y sacaron sus primeras canciones, yo lo primero que dije, esos güeyes se creen como Sara García en Mecánica Nacional. En la película Mecánica Nacional salió Sara García y dijo unas groserías. Y todo el mundo o se espantó o asombrados porque Sarita García, la abuelita del cine nacional, decía groserías. Y así se me figuraban estos maricones del Molotov, que eran nada más, las voy a decir porque así voy a parecer sí, malo, revolucionario, y era más que mercadológico, y bien recibido, o sea, que si pega y con eso pegas bien, pero a mí sí me surra que digan cosas en contra de algo, que a favor de algo, de lo que sea, si no lo creen. Si no parece auténtico, ¿no? Si no es auténtico, así es. Entonces, por eso me acordé ahorita, y eso es lo que pienso al respecto, que yo les digo, desde que salió, dije, ya van a tocar los Sara García del rock and roll nacional. Sí. Qué buen comentario. ¿Sobre quiso o sobre este? No, No, de Molotov. El de Molotov. Sobre Molotov. Mejor dicho, imposible. Así es. Sí. Bueno, vámonos con otra triada. Rápidamente volvemos a la música. Volvemos a otro pop, pero ahora otro pop tirándole más al folk. Y esto es, para empezar, con una canción que a mí en lo personal me gusta mucho. Me gustó la letra, la de Operadora, como que era una historia. Y se me hizo muy buena desde la primera vez que lo oí, que dije, Operadora, ayúdame a hacer esta llamada porque el número está borroso y no lo puedo ver, y en realidad estaba de chillón el güey. Dice, ayúdeme, voy a hacer esta llamada a mi chava que está en Los Ángeles con mi ex mejor amigo, que se fue para allá, y él empieza a contar la historia de la chava, de cómo lo engañaron al Jim Croce, y termina diciendo, mejor olvídese de la llamada, ya se puede quedar con el dime, con la moneda de 10. Y me pareció muy buena esa baladita folk de Jim Croce, un cuate que tuvo mala suerte, estuvo luchando, si ven su historia con su chava, con su mujer, aguantaron un cacho de pobrezas y sufrimientos y por estar aferrado con sus canciones y tocando la guitarra, y cuando por fin tuvo éxito y pegó un par de discos, 3 discos, en un accidente de aviación fallece Jim Croce, y pues hasta ahí llegó desgraciadamente una carrera, que es un cuate que hacía muy buenas canciones, y después el cantante nicaragüense, que no me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida, le quería copiar Arjona, le quería copiar el estilacho, pero es guatemalteco. Guatemalteco, tienes toda la razón. Entonces, ahí me cayó mal. La segunda canción es de Neil Young, que todos conocemos, de Crosby, Stills, Nash & Young, o de Neil Young and the Crazy Horse. Saca esta canción que se llama Corazón de Oro. Resulta que el Neil Young andaba malito, tuvo un accidente, estaba enfermo y demás, y no podía mantenerse de pie mucho tiempo, y menos cargar la guitarra eléctrica. Y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar mi guitarra acústica y me voy a sentar. Ahí sí puedo, no hago tanto esfuerzo. Entonces empezó a componer algunas cositas para guitarra acústica y compone esta canción de Corazón de Oro, que por cierto, el maestro Bob Dylan dice que le zurraba porque Neil Young le gustaba mucho. Dice, pero cuando oiga esta canción me estoy oyendo a mí mismo, decía Bob Dylan, y si me oigo a mí mismo tengo que ser yo, si no me cae gordo. Entonces renegaba contra esta canción, que a mí me gusta mucho, está en el disco de Harvest, uno de los discos más populares de Neil Young, y tiene aquí, cuentan los coros con Linda Ronstadt y James Taylor, y por ahí estuvieron grabando con él en esta canción. En la guitarra está obviamente, y en la armónica Neil Young. Y la tercera canción es una que se llama Doctor Mis Ojos, Doctor My Eyes, de Jackson Browne. Jackson Browne, que a mí en lo personal es uno de los compositores que más me gustan en cuanto a letras,
creo que es un gran letrista. Ahí se va con el Paul Simon. En este tipo, hablando de este tipo de música, obviamente. La semana pasada hablábamos de una gran canción de Jackson Browne que se llamaba Take It Easy. Creo que Isaac la presentó, si mal no recuerdo. Sí. Es una canción de Jackson Browne que era de lo primero que estaba haciendo. Jackson Browne y los cuates de las Águilas vivían en el mismo edificio, eran vecinos de departamento. Entonces dice que hasta por ahí se sospecha que de repente algunas canciones que se volaron las Águilas porque lo oían tocar de un cuarto al otro y lo oían tocar y estar ensayando. Entonces, pero de todos modos eran cuates y por ahí sacaron la de Take It Easy, esta Doctor My Eyes, y entonces hizo una gran carrera como compositor. Jackson Browne, yo se los recomiendo. Yo compré por ahí un disco que, bueno, no se los enseñé porque no quiero apantallar a nadie, pero es lo mejor de Jackson Browne. Con ese que tengan, se pueden dar una gran idea. También compré una vez un librito que tampoco se los voy a enseñar, de esos que haría Jordi Soler, sacaba de libritos así de biografías de músicos, y al final traía todas las letras traducidas de las canciones de Jackson Browne, y por eso me di cuenta que para mí era un gran compositor, gran poeta, se puede decir. Entonces, se los recomiendo mucho. No sé si lo conozcan, pero si no lo conocen, ahorita les voy a poner las canciones a ver si las reconocen y a ver qué opinan de ellas. Primero se las pongo, luego opinan, ¿no? Va. Sí. Venga. I'm a Raven, what could you tell me, please? There's call. See the number one boys, but you're so overrated. She's living in LA with my best old ex-friend Ray. Guys, she says she do it and sometimes hate it. Isn't that the way they say it goes? Well, let's forget all that and give me the number if you can find me, so I can call just to tell her I'm fine and sure. Oh, the God will blow, learn to take it well. Only wish my words could just convince myself that it just wasn't real, but that's not the way it feels. I wanna live, I wanna kill. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give keep me searching for a heart of gold. After my eyes have seen the years, slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could, see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eye, tell me what is wrong, 'cause I'm unwise to leave them open for so long. Ahí está cerrando el mismísimo Jackson Browne en esa colaboración. Por cierto, esta canción de Doctor My Eyes, los coros en la versión original los hacen David Crosby y Graham Nash, de Crosby, Stills, Nash & Young. El bajo lo tocó en este cuate que lo acaban de ver, el Leland Clark. Y Russ Kunkel tocó la batería. ¿Cómo las ven?
Son unas Bien. rolotototas clásicas. Bien, todas son conocidas o medio conocidas, sí. Todas Sí, son aunque no número uno. aunque no fueran de tu época, las oíste en el radio en cualquier Sí, dice Jorge, parte. como siempre, muy buena la elección de las triadas que presenta Víctor, todas conocidas y de muy buen gusto. Sí, Pues muchas gracias, Jorge. Sí. Y tan buenas son mis triadas que ya me están copiando algunos por ahí. Esto fue Mi Generación, la historia del rock. Nos vemos la próxima semana con más de nuestra música preferida.